Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Gusto verlo. Hoy día se me encomendó esta difícil y linda misión de predicar su palabra. Como ya hemos estado viéndolo durante prácticamente todo este año, desde marzo en adelante, ¿cierto? Estamos viendo el libro de Juan. La semana pasada vimos el capítulo 10, vamos a seguir en el capítulo 10, pero ahora desde el versículo 22 en adelante, del 22 al 42. Así que quienes lo encuentren, lo tengan. Juan capítulo 10, del versículo 22 al 42. Y lo tengan y se ponen de pie para que lo leamos todos juntos. Dice así: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buenas obras no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí, y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. Y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad, y muchos creyeron en él allí. Amén. Tomen asiento. Es un texto un tanto extenso, pero que sigue más o menos la misma lógica de lo que ya estamos viendo gran parte en Juan. Y tiene mucho que ver con lo que se predicó el domingo pasado, ¿cierto? Con el buen pastor, a lo que hizo alusión el pastor la semana pasada.
Bien, el pasaje que leímos comienza con una nota histórica muy importante, ¿ya? Dice que se estaba celebrando en Jerusalén la fiesta de la dedicación. ¿Han escuchado de esto? ¿No? ¿No? Yo tampoco había escuchado, no sabía lo que era, así que me tocó investigar un poquito. Bueno, esta fiesta es la que hoy, posiblemente a lo mejor usted la ha escuchado en algún momento, se llama Hanukkah. ¿Ah? No sé si la ha escuchado, la celebran los judíos, ¿ya? Hanukkah. No estaba en la ley mosaica, ¿ya? Sino que nació en un momento difícil del pueblo de Israel. ¿Cuándo? ¿Por qué por esto no aparece en la Biblia? Porque fue en el periodo de silencio, ¿eh? En estos 400 años de silencio que hubo entre Malaquías y la venida, los evangelios en este caso, cuando nació Jesús. En ese periodo sucedió, más o menos aproximadamente en el 200 antes de Cristo. Había un rey que se llamaba Antíoco Epifanes y él lo que hizo fue profanar el templo de Jerusalén, el templo de Salomón, ¿ya? Este hombre, ¿qué hizo? Empezó a adorar a otros dioses dentro del templo. Incluso hizo sacrificios de animales impuros en ese lugar. ¿Ah? Una aberración. Pero Dios movió a ciertos hombres liderados por un tal Judas Macabeo. No sé si lo han escuchado alguna vez. De hecho, hay uno de los libros apócrifos, o dos libros de los apócrifos, que hablan acerca de las historias de este hombre. Nosotros no las tenemos en nuestro canon bíblico, pero sí existieron, ¿ya? Él, liderando esta tropa de soldados, arrasó ahí con este rey Epifano, ¿cierto? Y le quitó el templo, lo rededicó, ¿ya? Porque no estaba destruido, sino que estaba profanado. Es como que aquí en la iglesia se toma la iglesia y hacen lo que quieren y nosotros vamos, nos levantamos, luchamos. El templo sigue intacto por fuera, pero dentro está la pura embarrada, ¿ya? Más o menos eso. Y ellos, para poder conmemorar este suceso, de haber rededicado el templo, de haberlo limpiado, purificado nuevamente, ¿ya? Se estableció la fiesta de la dedicación. Esto ocurría más o menos entre noviembre y diciembre. Y para recordarlo, ¿qué hacían ellos? Prendían candelabros, velas, luces, ¿cierto? ¿Para qué? Anunciando o recordando que la fidelidad de Dios y su presencia nunca se apaga, ¿ya? Eso es entonces, más o menos para entrar como en contexto, nomás un tip medio ñoño para que no comprendamos a qué se refería con esta fiesta de la dedicación. Y bueno, y aquí está Jesús, ¿ya? En medio de esta celebración, caminando por el pórtico de Salomón. Y bueno, lo primero que vamos a ver son los versículos del 22 al 26, ya no lo vamos a ir viendo así pero para que tenga una idea de lo primero, el primer punto va desde el 22 al 26. Y dice que los judíos rodean a Jesús y le exigen, ¿cierto? Diciéndole, oye, si tú eres el Cristo, dínoslo claramente. Pero ellos no lo preguntaban porque querían creer, sino que buscaban una excusa para apedrearlo, para encarcelarlo, ¿cierto? Para acusarlo. Y la respuesta de Jesús dice que fue que os lo he dicho y no creéis. ¿Por qué? Porque Él ya se había revelado a través de su palabra y a través de las obras. A través de su palabra, porque sí anunciaba Él de que Él era el Hijo de Dios, que era enviado de Dios, y que incluso dice que antes de que Abraham fuese, Él ya era, se lo había dicho. Y a través de sus obras, porque los milagros no pueden mentir. Poquito antes, lo vimos con el hermano José de Sarabia, había dado vista a un ciego. Incluso antes había transformado el agua en vino. Entonces, habían ya sucesos, milagros, que daban fe acerca de que Él era el Hijo de Dios enviado por Dios, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la naturaleza de su incredulidad? Nosotros lo sabemos. Jesús lo explica con claridad y le dice, vosotros no creéis. ¿Por qué? Porque no son de mis ovejas. Él no dice, no son mis ovejas porque no creen, que es muy distinto.
sino que dice, no creen, o sea, no son capaces de creer porque simplemente no son mis ovejas. ¿Ya? Son ovejas de otro lado, no son mías, ¿ya? Del vecino. Como dijo una vez un amigo, me dijo, es de otra iglesia, y me invitó a su iglesia, y yo le dije que no, le dije, sí, no puedo. Me dijo, no te preocupes, me dijo, sí, las ovejas no se juntan con los chivos. Así que él haciendo fue una broma en todo caso, pero él me dijo, no, si no importa que no vayáis porque las ovejas no se juntan con los chivos. Bueno, aquí pasa algo parecido. Las ovejas que no son de Cristo simplemente no son de Él. ¿Ya? Entonces siempre hubo evidencia abundante acerca de quién era Cristo. Pero la incredulidad persiste. ¿Por qué? Porque hay un corazón que está endurecido. Y Jesús no atribuye entonces su incredulidad a una falta de información, a una falta de conocimiento, porque ellos lo estaban viendo. Ellos estaban viendo que Jesús hacía milagros, sino que simplemente porque no eran ovejas de Él, no eran sus ovejas. ¿Y por qué? Porque no había o no existía una obra del Espíritu Santo. Sabemos que la fe verdadera es fruto ¿de quién? Del Espíritu Santo. Lo podemos ver en Nicodemo, cuando él se acerca a Jesús de noche. Le dice, ¿qué debo hacer para nacer de nuevo? Y él le dice, el que no nace de agua y de espíritu, ¿cierto? No entrará en el reino de Dios. Y después Pablo, hablándole a los corintios, les dice, y aquí es mucho más claro, más preciso, pero el hombre natural no percibe las cosas que son ¿de qué? Del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son, ¿qué lo sabe? Locura. Y no las puede entender. ¿Por qué? Porque han de discernirse percibirse, espiritualmente. Entonces, nadie puede venir a Cristo si el Padre no lo atrae. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. De hecho, nosotros acá no podríamos llamar a Jesús Señor, ni le podríamos seguir si no hubo antes una obra del Espíritu Santo en nosotros. Si no se nos hubiese revelado esto, hoy no podríamos estar acá. Entonces la incredulidad, hermano, persiste porque el Espíritu Santo no ha iluminado sus corazones de estos hombres fariseos. Sin la obra del Espíritu Santo, el hombre no puede creer en Dios. Sin la obra del Espíritu Santo, el hombre no puede creer en Dios. Pero también, hermanos, hay cierto grado de responsabilidad. También. ¿Por qué? Porque ellos vieron, oyeron y aún así rechazaron. Entonces, no fue solo una incapacidad, sino también una voluntad endurecida por el pecado. Y nosotros, hermanos, como cristianos, muchas veces tampoco estamos exentos de esta incredulidad o de este endurecimiento. Porque su palabra también nos advierte a nosotros. Dice Hebreos capítulo 3, versículo 12, dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces lo mismo nos puede pasar a nosotros. Muchas veces escuchamos la voz de Dios, la voz de Cristo en su palabra, pero siempre tratamos de posponer su obediencia. Vemos la fidelidad de Dios en el pasado, cómo Dios nos ha guardado, nos ha protegido, ha estado constantemente con nosotros, pero en el presente muchas veces dudamos del poder de Dios, de su compañía y de su seguridad, ¿cierto? O a veces el Señor nos muestra un pecado, como decía en la oración nuestro hermano Pablo, que el Señor nos muestra un pecado que debemos abandonar, pero muchas veces preferimos, ¿qué cosa? Justificar el pecado. Entonces, cada vez que nosotros, hermanos, resistimos su voz,
nuestro corazón se va volviendo un poco más duro. Entonces yo te quiero invitar, hermano, esta mañana, o en esta tarde, ya no sé qué hora es, a que revises tu corazón, analízate a ti mismo y hazte esta pregunta: ¿estoy escuchando la voz de Cristo o estoy justificando mi desobediencia? Hebreos capítulo 3, versículo 15, poquito después de que nos está diciendo que no debemos tener un corazón malo de incredulidad, el autor de Hebreos les dice: si oyereis hoy su voz, no endurezca vuestros corazones. Hermanos, y lo clave está en que no es un mensaje para externos. Muchas veces a lo mejor lo hemos escuchado o lo dijimos utilizándolo para evangelizar. Pero este mensaje es para la iglesia. El autor de Hebreos se lo está diciendo a la iglesia judía cristiana. Le está diciendo: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No se lo está diciendo a la gente inconversa, a la gente gentil, a la gente que no conocía a Cristo. Se lo está diciendo a hombres que ya fueron transformados por el Espíritu Santo. Entonces, cuando él habla esto de Hebreos 3:15, él está haciendo alusión a el Salmo 95. Y el Salmo 95 hace alusión a una situación que pasó con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Ellos vieron todo el poder de Dios a través de las plagas. Cómo Dios, en esas 10 plagas, va pisoteando la creencia de los dioses egipcios. Luego abre el mar, sale el pueblo. Tremendo milagro. Pero al primer desazón, a la primera adversidad, ¿qué hace el pueblo? Duda. ¿Y qué piensan ellos? Mejor era estar en Egipto. Allá no nos faltaba nada. Allá teníamos todo y acá estamos vagando por el desierto. Entonces el autor de Hebreo, hermano, usa este ejemplo como advertencia para que los cristianos no rechacen ni resistan la voz de Cristo. Entonces, hermanos, esa es la invitación. Si a lo mejor usted todavía tiene esa incredulidad de saber que el poder de Dios está intacto, analice su corazón. ¿Estamos escuchando la voz de Cristo o estoy justificando mi desobediencia? Luego, hermanos, los versículos 27 al 30 nos habla acerca de la seguridad de las ovejas en las manos de Cristo. Las que son de Él, las ovejas que Él escogió. Las ovejas que Él escogió. Recordemos que Él dijo: vosotros no creéis porque no son mis ovejas, ¿ya? Sino que hablamos de las ovejas que Él escogió, la seguridad de estas ovejas. Y vemos una marca significativa de estas ovejas. Dice que describe a sus ovejas como que oyen su voz, que lo siguen y que ellos reciben vida eterna. Entonces, podemos ver aquí que la seguridad no es para cualquiera que diga soy cristiano, sino para quienes den evidencia de ser ovejas de este pastor. Y aparte de eso, dice que nos regala vida eterna. No dice les daré como algo futuro, sino que dice les doy, ¿ya? Como un regalo presente y seguro. Muchas veces se nos olvida esto. La salvación es para siempre, es del Señor, no podemos perderla, ¿ya? ¿Por qué? Lo vamos a ver ahora. Porque hay una promesa de preservación. Dice varias cositas. Dice que no perecerán jamás y que nadie las arrebatará de mi mano. Y Pablo lo cierra muy bonito en Romanos capítulo 8 diciendo que por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, muchas cosas, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, ¿qué va a pasar? Nos podrá separar del amor, ¿de qué? De Dios, que es en Cristo Jesús.
¿cierto? Seguridad, seguridad. Entonces la imagen, hermano, acá es la de un pastor, este buen pastor que toma con fuerza sus ovejas y que no las suelta. Como lo dice el Salmo 91, hermano, con sus alas me cubrirá y debajo de sus alas estaremos seguros. Entonces aquí vemos un tipo, yo lo pensaba en la casa y decía como no sé cómo se llaman hay como unas muñequitas que son unas muñecas rusas que van como, sí, como, ¿ah? La mamushka, ¿ya? Que son varias, ¿ya? Pero aquí vemos estas mismas cosas como unas capas de protección. ¿Por qué? Porque dice el versículo 29, vemos el poder del Padre, porque Él dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos. Entonces, aquí destaca la iniciativa del Padre en la salvación. Somos un regalo del Padre, ¿a quién? Al Hijo, a Cristo. Por eso dice, mi Padre que me las dio. Y Él es mayor que todos, porque nadie puede vencer la autoridad del Padre. Nadie es más que Dios, ¿cierto? Lo tenemos claro. Entonces, aquí viene una doble seguridad, porque dice, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Vuelve a recalcarlo, pero primero había dicho que nadie las puede arrebatar de mi mano. Y ahora dice, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces tenemos una doble seguridad, guardados en las manos del Hijo y guardados en las manos del Padre. Tenemos la seguridad en Cristo como sus ovejas y en el Padre que fue quien se las dio. Entonces es como que si nuestra vida, nuestra alma, estuviera bajo dos candados. Como esta abuelita que tiene su cofrecito y ahí guarda su tesoro más preciado, no sé, una joya, una foto de su juventud. Y para asegurar que ningún nieto, ningún hijo se la saque, le pone un candado y le pone dos, como un banco suizo, impenetrable. Esta misma seguridad tenemos en Cristo. Por eso debemos gozarnos en eso. De que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni ninguna otra cosa nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Y luego, para cerrar todo esto, imagínense esto como unas capas de protección. Dice que yo y el Padre uno somos. Entonces Jesús no es un mero representante, sino que comparte la misma esencia y el mismo propósito con el Padre. La seguridad de las ovejas descansa en la unidad divina. El poder de Cristo es el mismo poder del Padre, la misma autoridad. Y aquí hay tres cositas que me llamaron la atención del versículo 27, para terminar con este punto. Dice que mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Vemos tres acciones, tres verbos: oír, conocer y obedecer. Vamos a comenzar con oír. Y les voy a poner este ejemplo porque fue inmediatamente se me vino a la cabeza. Yo viví en Valle Hondo, no sé si ustedes ubican Valle Hondo aquí, acá atrás. Más o menos a la misma altura de la Hermana Angélica, pero una cuadra antes. Venía el pasaje, yo vivía en el pasaje. Venía la capilla, yo vivía al frente de la capilla. Detrás de la capilla había un galpón, que ahora es un Cefam, Secof, no sé qué es lo que es, pero una cosa ahí de salud. Y después de eso venía la placita. Ahí jugábamos todo el día, el fin de semana, todo el día. Yo creo que Esteban, el Dani, alcanzó a jugar porque ahora no anda ni un cabro chico. A veces yo estaba jugando lo más bien con mis amigos, en la placita, la pelota, no sé. Y de repente yo escuchaban... Y ya yo quedaba un poquito como medio atento. Seguía jugando y escuchaba de nuevo el... E inmediatamente yo reconocía ese ciflido, dejaba todo lo que estaba haciendo y me iba, porque yo sabía que era mi papá. Entonces yo sabía que si no llegaba a esa segunda ciflido, lo más probable es que me iban de tirón de oreja, o a lo mejor un buen reto, un tirón de pelo.
Entonces aquí podemos ver esto claramente. ¿Por qué? Porque yo estaba jugando, escuchaba el primer chiflido y yo discernía, parece que es para mí. A la segunda vez yo ya sabía que era mío, que era mi papá. Yo ya reconocía la voz o el chiflido de mi papá e inmediatamente me iba para la casa. Entonces cuando hablamos de oír, espiritualmente, hermanos, hablamos de que debemos discernir la voz de Cristo. Debemos reconocer la voz de Cristo y debemos responder a la voz de este buen pastor. Entonces, atender espiritualmente su voz significa que debemos atender a la palabra de Cristo. Debemos distinguir su voz entre tantas voces falsas, hermanos. Y debemos responder con fe, no solamente con oído físico. Eso es oír. Lo segundo que vemos, hermanos, que dice que somos conocidos por este pastor. Jesús dice, yo las conozco. Entonces, conocer en la Biblia no es solo información, sino una relación íntima, amorosa y personal. Esa misma relación que uno tiene con su pareja, con su esposo, con su esposa, o incluso con sus hijos. Yo conozco a mi esposa por completo, en todos los sentidos. Ella me conoce a mí, o yo conozco a mi hijo desde que nació. Y tengo una relación íntima y personal con ellos. Yo sé cuando está triste, cuando está alegre, cuando está enojada, muy enojada o demasiado enojada. Sé, la conozco por completo. Sé cuando se levanta bien, cuando no se levanta bien. Y ella me conoce a mí. Y ella cuando me ve mal me manda a terapia. Al tiro. ¿Ya? Entonces, esa relación íntima es la misma que nosotros tenemos con Cristo. Íntima, amorosa y personal. Única. Y el Salmo 139, hermanos, que es muy lindo, comienza diciendo, oh Jehová, tú me has examinado, o sea, me has analizado, me has mirado, y, ¿qué más dice? Y conocido. Oh Jehová, tú me has examinado y me has conocido. Entonces, este pastor, Cristo, sabe quiénes son suyas y jamás las va a confundir. Conoce sus necesidades, sus debilidades, sus peligros y sabe cómo cuidarnos. Entonces, en este conocimiento pleno, absoluto de parte de este buen pastor, Él ama, protege y guarda sus ovejas. Y por último, dice que sus ovejas oyen su voz y me siguen. Por lo tanto, aquí vemos que la prueba de la oveja verdadera no es solamente oír, sino caminar tras este buen pastor. Y en la práctica, hermanos, significa que debemos obedecer su palabra, aunque nos cuesta mucho, porque luchamos cada día con nuestra carne. Pero en Lucas Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No es fácil, no es fácil, porque el día a día, la semana, a uno a veces nos vamos abrumando, el mundo está muy expuesto hoy, o sea, siempre lo he estado, pero hoy mucho más abierto, todo más explícito. Ya no hay sutileza, sino que está ahí. Y a lo que era bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Todo normalizado, ¿cierto? Entonces, aunque nos cueste, debemos obedecer a este llamado. Debemos confiar, hermanos, en que este pastor nos guía por caminos seguros, incluso cuando no entendemos sus propósitos. Cuando estamos en la adversidad, en la prueba, en el dolor muchas veces y nos preguntamos, Señor, ¿qué voy a hacer para salir de este problema? ¿Qué voy a hacer? No entiendo, ¿qué quieres tú de mí? Descansa en Él. Cuesta, pero descansa en Él, porque dice su palabra que nos guiará
por senda de justicia. Y que debemos perseverar en la fe, porque seguir al pastor no es solamente un paso de una vez, es un caminar constante, continuo. Y lo mejor, hermano, y lo que nos da mucho más seguridad, es que no vamos solos. Nos vamos solos. ¿A quién tenemos? Al Espíritu Santo. Y lo dice Juan, poco más adelante, que en algún momento lo vamos a estudiar. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. No solamente una semana, un mes, un año, sino que para siempre. Entonces, si nosotros decimos, hermanos, que somos ovejas de Cristo, debemos examinarnos nuevamente y decir, ¿estamos oyendo la voz de su palabra o estoy oyendo la voz del mundo? ¿Descansamos en el hecho de que Él nos conoce y nos cuida? ¿Estamos mostrando una vida de obediencia práctica ante este buen pastor? Ahí tenemos 3 preguntas para que analicemos, para que usted solito ahí lo vea. Y por último, hermanos, vemos la identidad divina de Jesús, los versículos 31 al 42. La identidad divina de Jesús y la reacción de la gente. Y esto ya, en cierto modo, lo vimos la semana pasada, los que pudimos venir o los que hayan escuchado el sermón en la semana, que vemos que los judíos entendieron perfectamente lo que quería decir Jesús. Ellos entendían lo que Jesús les quería decir. Pero ellos le dicen, tú siendo hombre, te haces Dios. Y aquí vemos nuevamente que el mensaje de Cristo, ¿qué trae? División, separación. Revela entonces una división inevitable. Para unos es escándalo y para otros, escándalo y blasfemia, y para otros es salvación. De hecho, lo vimos hace un tiempo atrás en Juan capítulo 7, cuando Él dice, es necesario que coman mi cuerpo. Trajo división, porque dice que muchos de sus discípulos se fueron. Y ahí viene esa frase célebre cuando le dice, bueno, y ustedes váyanse también. Pues y Pedro les dice, ¿y a quién iremos? Perdón, el Satanás me está... Bien, entonces, hermanos, vemos que trae una separación. No vamos a ahondar tanto en esto porque ya lo hemos visto la semana pasada, hoy día, pero sí, el Evangelio trae una división, trae un quiebre. Para unos es salvación y para otros es escándalo, es blasfemia, ¿cierto? E incredulidad. Y Jesús se defiende. En los versículos 34 al 36, Jesús cita un salmo, ¿ya? El Salmo 82. Y Él dice, no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. ¿A quién se refería? ¿Alguien sabe? Bueno, aquí viene un tips nuevamente, a los jueces. En la Escritura Dios estableció, ¿cierto?, que quienes ejercían justicia debían hacerlo en su nombre y con su autoridad. Entonces ahí Dios instaura a los jueces. ¿Cuál fue el primer juez? Samuel. ¿Ya? En los libros de jueces hay un libro que se llama Jueces, hermano, para que lo vean ahí, si es que no lo han escuchado. Jueces. Después de Josué, jueces. Y los jueces son hombres, como les acabo de comentar, hombres que Dios envió, notificó para impartir su justicia. ¿Ya? Y los jueces entonces actuaban como delegados de Dios en la tierra. Aplicaban su justicia y por eso la palabra utilizada para estos jueces era Elohim, el mismo que se le atribuye a Dios, Elohim. Entonces Jesús, cuando cita este salmo, hace atribución a estos jueces que Dios había establecido ya como ley, ¿cierto? Y cuando Jesús cita el salmo, hace un argumento, podríamos decirlo, de menor a mayor. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Él les dice, oye, si la Escritura llama a dioses a simples hombres, y que además eran muy corruptos, porque claro, comenzamos con un buen Samuel, buen ejemplo, por así decirlo, un hombre que era íntegro delante del Señor, temeroso, profeta de Dios, consagrado a Dios, pero terminamos con unos jueces
muy lejos de Dios, idólatras, sucios, cochinos, muy lejos de ser llamados hijos de Dios. Con decirle, hermanos, que el último capítulo ocurre una masacre, un genocidio o femicidio, porque mataron a muchas mujeres, los hombres, y esparcieron sus cuerpos por todos lados. Y dice al final del capítulo, y cada quien, ¿alguien sabe? Cada quien hacía lo que, o sea, le decía, hacían lo que querían. Esa era la condición del hombre. Entonces Jesús les dice, oye, si la Escritura llama a dioses a simples hombres, que además muy corruptos, ¿por qué acusan de blasfemia al Hijo de Dios que ha sido enviado y santificado por el Padre? ¿Ah? Entonces, en otras palabras, Jesús le dice, oye, si ustedes aceptan que hombres comunes podían ser llamados dioses, ¿cómo me van a acusar a mí de blasfemo, que soy realmente el Hijo de Dios enviado por el Padre? Entonces Jesús no rebaja su identidad divina, sino que muestra la consistencia de la palabra bíblica, ¿cierto?, de su título, como Hijo de Dios. Y luego, hermano, Él se defiende en cierto modo y les dice, oye, ¿sabéis qué? Los versículos 37 al 39. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Está bien, no me crean. Pero si las hago, crean en ellas. Entonces Jesús invita en cierto modo a una fe razonada. Si las palabras de Él, sus palabras al decir que era Hijo de Dios, generan duda, las obras deberían ser suficientes para creer. Pero luego vemos que aún así estos hombres querían apedrearlo. Jesús se va, se escabulle. Y vemos el resultado final, la fe de muchos. Versículos 40 al 42. Aunque en Jerusalén querían apedrearlo, al otro lado del Jordán creyeron en Él, aún no viendo ninguna obra, ningún milagro. Entonces vemos acá este contraste. Hombres viendo milagros, viendo el poder de Dios de forma física, ocular, no creen. Y personas no habiendo visto nada, creyeron solamente por lo que se decía de Él. Entonces, vemos acá en el Evangelio de Juan, y en general en el Evangelio de Juan y en este capítulo, que la palabra del Señor para algunos se convierte en una ocasión de endurecimiento porque rechazan la luz de Cristo. Para otros es semilla y salvación porque el Espíritu Santo obra en sus corazones. Y que no puede haber neutralidad ante Jesús. Su voz exige fe o revela incredulidad. Entonces aquí, hermanos, vamos a ver tres cositas chiquititas. A los creyentes, a nosotros que a lo mejor hemos tratado alguna vez de evangelizar, de predicar el Evangelio a la gente que no conoce al Señor y que muchas veces nos sentimos ofuscados y decimos, ¿cómo no van a entender? Son duros de servir. Jesús también lo hizo y aún así provocó incredulidad, ¿cierto? Entonces no debemos sentirnos ofuscados si tenemos rechazo, críticas o a lo mejor burlas de parte del Evangelio, sino debemos pensar en que el Evangelio se está cumpliendo el propósito. Trae división. Para uno es salvación y para otros no. A los oyentes que son indecisos, aquellos que ni fu ni fa, ni chicha ni limonada, ni frío ni caliente, tibio, y que además en Apocalipsis se nos dice que los vomitaré de mi boca, porque así lo dice la palabra. No te puedes quedar en un tal vez, hermano. Con Jesús, al ser neutral, estamos demostrando incredulidad. Entonces algunos dicen, no, yo no estoy en contra de Jesús. Lo amo, lo quiero, porque si lo amara sería diferente.
pero tampoco quiero comprometerme más. ¿Mm? Esa postura, hermano, en cierto modo es un rechazo disfrazado. ¿Mm? Ni fu ni fa, es un rechazo disfrazado. Porque Jesús dice, el que no es conmigo, contra mí es. ¿Mm? Entonces, posponer la fe en Cristo, hermano, en el fondo hace que endurezcamos nuestro corazón. Y aquí entramos de nuevo con Hebreos capítulo 3, versículo 15. ¿Cierto? Diciendo que esa invitación de no endurecer el corazón es para hoy. No endurezcáis vuestro corazón. Hoy y para la iglesia. En ese tiempo para la iglesia judía cristiana. Hoy para la iglesia presbiteriana de San Carlos. No endurezcas tu corazón, porque no es un texto para evangelizar, es un texto para reprender a los que son de Él. Y a los que predican, hermanos, a los exponentes, a los hermanos que están encargados o de hermanos de enseñar la palabra. Juan capítulo 10, 41 dice que Juan no hizo ninguna señal, pero todo lo que dijo de este era verdad. Eso decían la gente. Oye, Juan no hizo ninguna señal, no hizo ningún milagro, no hizo nada extraordinario. Él hablaba de Jesús, de que un día vendría uno, ¿cierto? Preparando el camino y bautizaba. Predicaba y bautizaba. Nada más extraño. Pero todo lo que dijo de Jesús era verdad. Y eso bastó para que la gente creyera. Entonces nosotros, hermanos, no debemos caer en esta tentación que muchas veces vemos en otras instituciones religiosas, ¿cierto? Noche de restauración, noche de abundancia. Esta noche va a ser una noche de milagro. Ve a la iglesia porque el Señor allá te va a sanar, te va a sacar el cáncer. No sé, se me ocurre cualquier cosa. Tú tienes a tu hijo drogadicto, anda y allá el Señor lo tiene que sanar. ¿Puede hacer el milagro, Señor? Sí. Pero no es lo más importante, porque lo más importante es la palabra del Señor. Esos son complementos, que son bonitos, y que Dios sí lo puede hacer, ¿cierto? Pero no podemos caer en esta tentación de darle glamour a la iglesia con el objetivo de que la gente venga a la iglesia, de que la gente llegue, simplemente con un propósito más bien de una sensación, podríamos decir, como de autocomplacencia, ¿no? De venir a la iglesia porque quiero algo del Señor, pero no algo espiritual, quiero algo físico, algo que a mí me ayude o me haga sentir mejor. Entonces la iglesia no debe caer en esta tentación de show, de estrategias espectaculares, luces, la media banda, el medio grupo de alabanza, noches de danza, salen con los panderos y bailan. Hay iglesias así, usted mira en TikTok, hay iglesias que bailan y tiran lienzo. Son verdaderos espectáculos y se llenan, hermano, se llenan. Esa no es la idea de poder convencer a la gente, porque la fe, ¿por qué viene? Por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra del Señor. Entonces nuestra tarea, hermano, es ser fieles, mensajeros de su palabra. Porque la obra de dar vida a la persona, ¿a quién pertenece? Al Espíritu Santo. Él en su tiempo ha de llamar a los que han de ser salvos. Y nosotros, yo creo que aquí todos hemos visto esto. Porque cuando yo llegué aquí a la iglesia, éramos poquitos. Y yo me imagino que cuando se reabrió la iglesia y llegó el hermano Horacio, cuando llegó el hermano Horacio, ellos eran poquitos. Después llegó Dani y para él eran poquitos. Después a lo mejor llegó César, que vamos, no sé, haciendo como una lógica. Y seguíamos siendo poquitos, pero ya un poco más. Y cuando yo llegué, también decía, que somos poquitos, 20 hermanitos. Y como que da un poquito de cosas, ¿cierto? Como pucha, somos poquitos. Y hoy día vemos la iglesia llena. Y no por cosas espectaculares, no por noches de júbilo, sino simplemente porque el Espíritu Santo, en su momento, en su tiempo,
vino trayendo a la gente, a las personas que eran de Él, a sus ovejas que eran de Él. Porque la obra no es de nosotros, es de Cristo, es del Espíritu Santo. De hecho, hay un texto que dice, uno es el que siembra, otro es el que riega, pero ¿quién da el crecimiento? El Señor, po. No nosotros. No soy yo, Josué, aquí el predicador, el que hace que vengan los hermanos. No. Es el Espíritu Santo. Si dice que todas las cosas van a pasar, pero su palabra permanece para siempre. Entonces no nos desanimemos, hermanos. Si a veces sentimos que somos más pequeños que los demás, no importa. Manada pequeña somos. Y estamos en las manos de Cristo. Y bien, hermanos, para terminar, porque ya me pasé un poquito. ¿Se acuerdan que le comenté acerca de esta fiesta de la dedicación? En la fiesta de dedicación de Israel se recordaba con gratitud que el templo había sido purificado y había sido restaurado, había sido limpiado. Pero en aquel mismo día que se recordaba esto, frente a ellos estaba alguien mucho mayor que ese templo. Jesucristo, el Hijo de Dios, la verdadera luz del mundo. Y que además dice que estaba en invierno. Si digo, hermanos, si cada vez que leo o estudio la palabra del Señor, digo, ninguna palabra está ahí al azar. Todo se escribe perfectamente como Dios quiere que se escriba. Era invierno. Y con Cristo renace todo, florece todo. Hay luz. Invierno, oscuridad, frío, ¿cierto? Niebla. Y con Cristo hay luz, hay esperanza, hay sol. Ahora comienza la primavera, se ve todo más lindo, más verde, crecimiento. Algo que estaba muerto, apagado, sale a la luz al llegar la primavera. Entonces, mientras ellos encendían lámparas, candelabros, luces, para recordar un milagro pasajero, Jesús se presenta como la luz del mundo, que disipa toda oscuridad. Mientras unos recordaban a hombres valientes, heroicos, Cristo se muestra como este buen pastor que daría su vida no solamente por una nación, sino por todos sus escogidos, nosotros. Y aquí está la diferencia. Ellos celebran la rededicación de un edificio. Sin embargo, hermano, Jesús vino a traer una rededicación, no solamente de un templo físico, es aún más profunda, la de nuestros corazones. Ya no se trata de limpiar o rededicar un templo hecho de hombres, de barro o de cemento físico, de piedra, sino que debemos purificar el templo de nuestra vida, de nuestro corazón, para que el Espíritu Santo habite en nosotros. Porque la verdadera profanación de un templo no está en estos muros sucios, derribados, sino en un corazón que está siendo gobernado por el pecado. Debes dejarte limpiar por el Señor. Debes dejarte gobernar por el Señor. Que Él entre a tu corazón, limpie tu casa, porque dice su palabra que somos templo del Espíritu Santo. Ser limpiados por Él, dejarnos gobernar por Él. Y esta verdadera fiesta ocurre cuando nos entregamos nuevamente a Cristo, consagrando todo nuestro ser como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Cristo es nuestro verdadero Hanukkah, nuestra verdadera rededicación. No venimos hoy a encender lámparas temporales por 8 días, como lo hacían ellos, sino tenemos que encender nuestra luz interior perpetuamente al Señor. Que nunca se apague la luz de Cristo en nuestra vida. Como lo dijo en su palabra, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, a Cristo en nuestros corazones. Oremos al Señor. Padre Santo.